Hey people, ¿cómo están? En este video les quiero explicar cómo tu subconsciente está dominando tu vida y tú no te das cuenta. Cómo te estás autosaboteando a ti mismo y no sabes por qué. Y cómo llevas toda la vida sosteniendo una máscara que no es tuya, una identidad que no es tuya, una personalidad que no es tuya y que básicamente utilizó tu niño interior. Tu niño, tu versión, en tu infancia se creó una versión de ti diseñada para protegerse. Todos los seres humanos tenemos 5 heridas en nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos una herida de esas 5 que nos lleva a reaccionar de cierta forma para protegerse. Entonces, si tú hoy te preguntas el por qué eres tan tímido, te preguntas el por qué te cuesta tanto exponerte, te preguntas el por qué te cuesta sostener la responsabilidad de algo, porque siempre que te está yendo bien, tú mismo te autosaboteas, porque huyes al éxito, porque a pesar de querer cosas grandes en la vida, te has encargado toda tu vida de sabotearlo. Porque cuando llega una persona que te ama y que es brutalmente honesta y sincera contigo y te demuestra todo lo que siempre soñaste, haces todo lo necesario para dañarlo. Nada de esto es casualidad, nada de esto está prediseñado. Todo lo contrario. A mí me encanta la frase que dice Carl Jung, en donde habla de que hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es lo que nos ha pasado toda nuestra vida. Si hoy no estás teniendo los resultados que quieres tener, no es porque no quieras, ni porque no puedas. Realmente es porque tu cerebro no quiere. Tu sistema nervioso inconsciente, tu subconsciente, tu sistema límbico es el que está tomando las decisiones. Y hoy quiero explicarte en 5 sencillos pasos qué es lo que pasó en tu vida y cómo salir de ahí. ¿Qué es lo que pasó que creó una herida en ti tan marcada que te es muy difícil cambiarla porque no la conocías? ¿Listo? Como les digo, hay 5 tipos de heridas en nuestra vida. Cada uno tiene una o dos de estas. Generalmente las principales son rechazo y abandono. Si yo crecí en una casa en donde no era visto y en donde yo quería que alguien me viera y nadie me estaba viendo, generalmente desarrollé una herida de rechazo. ¿Listo? Pero el día de hoy yo quiero que tú reconozcas la herida con la que creciste. ¿Para qué? No vas a cambiarla por el simple hecho de reconocerla, pero es el primer paso para cambiarla. Si tú quieres dejar de autosabotearte, si tú sueñas con ayudar a millones de personas y quieres exponerte al mundo y quieres ser un empresario exitoso y quieres viajar y quieres hacer muchas cosas grandes en el mundo, pero te cuesta expresarte, te cuesta tener confianza en ti, te cuesta mostrarte, no es casualidad. Cada herida tiene un origen específico y cada herida genera una máscara característica para esa herida. ¿Sí? Una forma concreta de actuar cuando eres adulto. Entonces te voy a explicar estas 5 heridas rápidamente para que tú puedas elegir cuál es la tuya. Si te interesa tener todo el documento en donde yo explico a profundidad la herida y el origen, la máscara, cómo se manifiesta cuando adulto, cuándo se activa, escríbeme y yo te envío el documento, ¿vale? Pero por ejemplo, la herida del rechazo se originó cuando sentiste que tu esencia era rechazada. ¿Sí? Estos son los 5 pasos que generan una herida. Porque la herida no es un recuerdo que aparece de vez en cuando. La herida es un programa que filtra la realidad. Si tú sabes que tienes mucha información y quieres publicar contenido sobre esto, pero no puedes, no te atreves, llevas años intentándolo y aún así no lo haces, huyes, es tu sistema inconsciente, subconsciente decidiendo por ti. El cuerpo y la persona, tu cerebro se demora 0,25 segundos en tomar una decisión. Y si tú no eres consciente de eso, es tu subconsciente el que lo va a hacer generalmente. Entonces, así es como exactamente cómo funciona cada vez que se activa una herida. Primero, hay un evento original en tu infancia, una experiencia de alta carga emocional que ocurre cuando tú eras niño. Entonces, en ese momento tu
sufriste abandono, rechazo, humillación, traición o injusticia, que son las 5 heridas que se generan. La amígdala, que es el que se encarga de enviar un mensaje al cerebro de peligro, registra cada uno de estos sucesos como una amenaza de supervivencia, de peligro básicamente. No registra estas cosas como si fuera una experiencia. Entonces te voy a dar un ejemplo y con base en ese ejemplo lo vamos a ir desarrollando en cada paso, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo tenía 8 años. Le muestro algo a mi papá que hice con orgullo. Un dibujo o una manualidad o una pirueta o lo que fuera. Hice algo y mi papá lo ignoró o me lo criticó. Me dice, eso no sirve, eso está muy feo, puede hacerlo mejor. Entonces, claro, en ese momento el niño siente algo. El niño siente que no sirve, siente que no vale, siente que no es bueno, siente algo. Ahí llega la decisión que se forma automáticamente sobre esa realidad. Primero el niño siente lo que pasa, ¿sí? Pero, como les decía, milisegundos el sistema nervioso saca una conclusión sobre este hecho. Entonces, para sobrevivir, piensa que lo que hace no vale. Piensa que si se muestra, va a ser rechazado. Cree que si expresa lo que piensa y lo que quiere, no lo van a ver. Entonces cree que no es suficiente. Pero ya no llega a esto como un pensamiento, ¿sí? Sino como una decisión, una forma como una verdad. Una verdad que queda grabada en el cuerpo y en la mente, ¿sí? Entonces, continuamos con el ejemplo. La decisión que yo tomo no es, es que mi padre tuvo un mal día, entonces por eso me está diciendo eso. Todo lo contrario, porque el niño no tiene las herramientas para pensar ni razonar de esta forma. Lo que piensa el niño es, lo que yo hago no sirve, no merece atención, no vale para nada, no soy bueno en eso. Entonces ahí hay una gran diferencia entre lo que realmente pasa, ¿sí? Y lo que mi cerebro se encarga de obtener como cierto para protegerme. La realidad era que mi papá tuvo un mal día y por eso reaccionó así. Pero mi cerebro, para protegerse, dijo, lo que yo hago no sirve. Entonces ahí es donde se instala, viene el paso número 3, que es cuando se instala la máscara de protección. Para yo no volver a sentir ese rechazo, mi sistema nervioso crea una estrategia que compensa ese suceso, ¿sí? Que es una máscara. Es una máscara que por lo general, para cada tipo de herida, aparece una máscara. Si a mí me rechazan, ¿qué voy a hacer para compensar ese rechazo? Voy a huir para que no me rechacen. Entonces ahí llega la herida del fugitivo. También existe la herida del dependiente, que es alguien que se aferra, que generalmente va ligada a la herida, una máscara que es la del dependiente, que va ligada a la herida del abandono. Para que no me abandonen, yo me quedo ahí, me aferro a esa persona para que no me abandone. Y ahí es cuando soy perfecto, ahí es cuando yo, mejor dicho, el más complaciente. Viene la herida del masoquista, que es la máscara del masoquista, que se sacrifica por las otras personas. La máscara del controlador, que quiere tener él controlándolo todo. Y la máscara del rígido, que se exige como loco, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, desde ese momento, cada vez que voy a mostrar mi trabajo, anticipo el rechazo y lo minimizo, lo pospongo o lo muestro disculpándome. Entonces ese niño, como creyó que no es suficiente, cada vez que tiene que mostrar algo, cada vez que tiene una presentación o tiene una exposición, tiene que hablarle a alguien, dice como, igual me van a rechazar, igual eso no va a servir, igual no es tan bueno, mejor lo hago después. Busco cualquier forma y cualquier herramienta para que no me rechacen. Y ahí es cuando empieza el autosabotaje, ¿sí se dan cuenta? Cuando la máscara se instala, ahí es cuando empiezo yo mismo a autosabotearme, independientemente de que sea cierto o no. Si tú hoy estás emprendiendo, si tú hoy estás intentando algo nuevo y no entiendes por qué siempre te autosaboteas, por qué siempre huyes, por qué siempre procrastinas, por qué siempre escondes lo que haces, por qué te da miedo, tienes que reconocer la máscara, tienes que reconocer la herida. ¿Listo? El programa se ejecuta cuando ya eres adulto sin que lo elijas, que es el 4º paso. Cuando yo soy adulto, cualquier situación remotamente similar a lo que yo viví cuando era niño, activa ese programa inconsciente.
¿Recuerdan que era un filtro que yo les había dicho? Todo lo que me está pasando a mí, mi mente, empieza a recibir esa información y a filtrarla para hacerme creer que está en peligro. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ejecuta ese programa en automático. Ya no le pregunta al córtex, que el córtex prefrontal es la parte lógica, la parte racional, la que está tomando las decisiones. Ya no le pregunta a él si está bien o no. Lo filtra y le dice de una vez, no, peligro. Como les decía al inicio, 0,25 segundos es lo que se demora tu cuerpo y tu cerebro en tomar una decisión. Entonces, antes de que tú puedas pensar, antes de que tu córtex tome una decisión y empiece a razonar de una vez, tu cuerpo manda esa alerta para protegerse, ¿sí? Porque la herida ya está ahí tan arraigada que en el inconsciente es que yo empiezo a actuar. Entonces, llega y tú vas a publicar un contenido, vas a hacer un video y sin entender qué es lo que pasa, no lo publicas. Estás a punto de publicar el video y llega un pensamiento de, ay, ¿será que me escribió tal? ¡Fum! Me salgo, voy al chat, me pongo a chatear con esa persona, no publico y se me olvida y nunca lo hago. O si lo hago me demoro meses en publicarlo, porque tu cerebro está utilizando esas herramientas para protegerse, para hacerte creer que no es suficiente lo que estás haciendo. Entonces, también depende de la máscara que tengas, lo pospone porque cree que todavía no está bien, que todavía falta, que es la del rígido, en donde necesita que esté bien. O están las otras personas que lo publican mal, que a mí me pasaba mucho. Yo era el de los que fallaba y actuaba mucho pero fallaba, porque tenía la máscara del masoquista, que le gustaba que le dijeran que estaba mal para ser visto y que por lo menos no lo rechazaran, ¿sí? Entonces ahí, sin que yo me dé cuenta, mi subconsciente está tomando las decisiones. Entonces, hasta este punto uno dirá, bueno, pues estamos jodidos, ¿no? Porque ¿qué hago si mi subconsciente me va a proteger todo el tiempo? Y solo tengo 0,25 segundos para tomar la decisión. ¿Qué hago? Es imposible, es muy difícil. Sí, es complicado, pero no es imposible. Aquí llega el paso número 5, que es la visibilidad. Si tú no eres capaz de ver lo que está pasando, de reconocer la herida, de ver la máscara y de darte cuenta en qué momento se está activando la alerta, en qué momento tu amígdala se está alterando y está mandando la información de amenaza, si tú no te das cuenta de eso, vas a seguir repitiendo. ¿Y se acuerdan la frase de Gustav Jung, de Carl Jung, que les dije al principio? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu inconsciente dominará tu vida y tú lo llamarás destino. Si ya lo ves, si ves este programa en acción, en tiempo real, si te das cuenta, juepucha, aquí es donde... En otro video les voy a hablar sobre el Dr. Van der Kolk, que habla de que el cuerpo lleva la cuenta y es que el cuerpo almacena el trauma. Y si yo me doy cuenta en qué momento mi cuerpo me está indicando cuál es el trauma, voy a poder darme cuenta cuando se está manifestando y voy a poder salir de ahí, voy a poder hacerlo consciente. Pero entonces, si yo voy a salir en cámara y me empiezo a sentir como que me da miedo, como que no quiero hacerlo, como que mejor me pongo a hacer otra cosa, obsérvalo. Date cuenta y respíralo. Necesitas entrar en presencia. Esa fracción de espacio que se genera entre el estímulo, que es cuando la amígdala se activa, y la respuesta, que es huir, reaccionar o no hacerlo, ahí es donde está la posibilidad de elegir diferente. Ahí es donde yo puedo empezar a cambiar, ¿sí? Ahí es donde yo voy a poder tomar decisiones diferentes. Esta visibilidad no va a eliminar la herida, pero por lo menos te da la oportunidad de manejarla diferente. Estoy siguiendo con el ejemplo. Si yo voy a publicar ese contenido y lo pospongo, o me pongo a hacer otra cosa, o intento mejorarlo, o X, Y, Z, y yo hago esa presencia, respiro, ahí digo, ahí está la máscara, ahí está el perfeccionismo, ahí está el fugitivo, ahí está la máscara que me está intentando proteger. Ya, la veo, lo veo. ¿Y qué hago?
Para generar un cambio en tu inconsciente y reprogramar tu subconsciente es algo que hablo en mi programa todo el tiempo. Para los que les gustaría entrar al club y empezar a reprogramar su subconsciente para tener esta información de primera mano y mi acompañamiento en donde yo te digo qué tienes que hacer para poder salir de ahí, escríbeme y agendamos una llamada en donde analizamos cuáles son tus casos y cómo pues yo te digo exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder salir de ahí. Pero en el programa yo siempre digo que hay 3 pasos para poder reprogramar tu subconsciente, que el primero es hacer consciente lo inconsciente, que es lo que estamos haciendo en este momento. El segundo, darte cuenta cuando se activa el patrón. El tercero, sostener la incomodidad de hacer lo que tienes que hacer y repetir hasta que esa herida, hasta que ese patrón, hasta que esa información se reprograme. No va a cambiar simplemente por verlo, tiene que haber una acción. Siempre digo que la acción es el catalizador entre lo que quiero y el resultado. ¿Listo? Entonces, si yo lo veo, ahí está el fugitivo, ahí está la máscara, ahí estoy intentando huir, ¿qué tengo que hacer? Publicar. Así no sea perfecto, así sienta que me van a rechazar, así sienta que me van a juzgar, así sienta que bla, 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 bla. Ese es el primer acto de transformación real. Ahí es donde empieza el cambio. Si tú quieres, yo realicé un ejercicio que se divide en 3 pasos para que tú puedas empezar a ser consciente de esto, empezar a reconocer tu herida y empezar a cambiarla. Escríbeme y te lo envío para que tú mismo seas el que hace el ejercicio y empiezas a identificar todo esto. ¿Listo? Entonces, si llegaste hasta acá, pues felicitaciones, porque de verdad demuestra que estás comprometido con tu proceso, que estás comprometido con el cambio, que quieres tener resultados diferentes en tu vida y que estás cansado de autosabotearte. Entonces nos vemos en un próximo video. Síganme en Instagram como juli.sure, que también estoy enviando toda la información con respecto a esto en corto formato. Y si quieres podemos agendar esta llamada para hacer el diagnóstico, darte cuenta cuál es tu herida, darte cuenta cuándo se está manifestando y saber qué tienes que hacer para poderla cambiar. ¿Vale? Chao, chao.